Muy buenos días para todos. Me presento, soy Jonathan Daza, soy ingeniero de sistemas, graduado aquí en la Universidad Distrital. Actualmente pues trabajo aquí en la red RITA, encargado de la administración de servidores y máquinas virtuales. Entonces, el objetivo de esta capacitación pues va a ser como dar esa introducción, un poco teórica, un poco también práctica sobre lo que son los contenedores, especialmente Docker. Eh, Digamos que prerequisitos, por así decirlo, pues, obviamente no son muchos. Lo que sí es importante, por lo menos para la parte específica de Docker, es que si están utilizando un sistema operativo Windows, tengan ya instalado y configurado el subsistema de Linux. Eh, para sistemas Linux o MacOS, pues no es necesario, pero pues, no está en ese subsistema, pero sí es importante que también revisen que tengan una parte de virtualización para que funcione el Docker específicamente. Entonces voy a proceder a compartir pantalla, la presentación. Voy a tenerla, ahorita voy a apagar la cámara pues para temas de red y empezamos. Listo. Entonces, pues nuevamente bienvenidos a todos a esta capacitación que va a ser pues introductoria a la parte de Docker. ¿Qué vamos a ver acá? El contenido de esta capacitación vamos a empezar hablando sobre un poco sobre los contenedores. Ya más entraremos sobre lo que es Docker específicamente, cómo instalar Docker y Docker Desktop. Eh, y luego ya empezaremos a hablar sobre componentes de Docker, como es el Dockerfile, las imágenes y los contenedores. Seguido esto, pues Docker Hub, ya hablaremos más temas sobre eso y herramientas a partir de Docker, otras herramientas que tiene Docker para estos desarrollos. Entonces, empecemos. ¿Qué es un contenedor? Bueno, un contenedor es una forma en la que nosotros podemos encapsular aplicaciones, ¿sí? Entonces se hace mucho similar con pues, contenedores de carga que lo que hacer es empaquetar y separar todas esas aplicaciones, aislar esas aplicaciones, ¿no? Cada contenedor, cada aplicación va a estar aislada una de otras y asimismo va a aislar estas dependencias. ¿Qué tienen los contenedores? Digamos que aparte de aislar estas aplicaciones del sistema, ya vamos a ver un poco más a fondo cómo funciona esto. eh, es importante entender que un contenedor se va a ejecutar sobre el sistema operativo del host o pues de donde se esté ejecutando. Ya vamos a ver un poco más cuando veamos cómo así que host, cómo así que el servidor del sistema operativo y todo eso. Eh, Propiedades que tienen los contenedores que pues como va a aislar la aplicación, pues que también va a tener su propio sistema de archivos, su propio sistema de red, su sistema, todo va a estar completamente aislado. Esto es muy útil en desarrollo porque me va a permitir aislar aplicaciones y me va a permitir mover las aplicaciones entre diferentes personas, entre diferentes entornos, sin tener complicaciones. Entonces, contenedores sobre máquinas virtuales. Entonces aquí entra un poco sobre lo del host. ¿Qué pasa? En las máquinas virtuales, generalmente, que es como la forma más fácil en la que nosotros podemos, o bueno, más común o más anterior, más práctica en la que nosotros podríamos antes aislar estas aplicaciones, ¿cierto? Yo creo una máquina virtual y sobre esta montaba una aplicación o creaba otra y sobre esta montaba otra aplicación y así las enlazaba. Digamos que eso tiene ciertos pros y ciertas contras. Las máquinas virtuales lo que van a hacer es, aparte de crear una máquina virtual, me va a virtualizar también componentes tanto de hardware como de software, es decir, tanto va a virtualizar lo que necesita en RAM, en disco, procesador y todo eso, pero también me va a virtualizar un sistema operativo. Entonces vamos a montar en esa máquina virtual todo un sistema operativo con todos sus paquetes, con todas sus dependencias, con todas sus cosas. Y al momento de pronto de hacer un movimiento sobre esas máquinas virtuales, pues es un poco más pesado porque el sistema operativo generalmente ocupa mucho espacio y pues sobre eso tengo que montar una aplicación. Entonces mover esas máquinas virtuales no es tan fácil dependiendo de ciertos sistemas, de pronto se complica un poco más. ¿Qué pasa con los contenedores? También me permite hacer como cierta virtualización sobre las aplicaciones, aislarlas y separarlas, pero acá lo que va a hacer es que me va a
va a utilizar, ya no me va a virtualizar ese sistema operativo y esos componentes de software, sino que va a utilizar propiamente donde yo tenga esos contenedores. O sea, esos mismos los va a utilizar. Entonces, ¿qué me permite esto? Que la aplicación corra muchísimo más rápido, básicamente. Entonces ya no tengo que esperar y que pese obviamente menos. Entonces ya no tengo que esperar a que la máquina virtual encienda, cargue el sistema operativo, cargue todos sus componentes, cargue cualquier otra cosa que tenga el sistema operativo montada, además de la aplicación, sino que simplemente se lanza el contenedor y de una me enciende la aplicación. Bueno, ¿qué pasa aquí con Docker y que digamos que tiene como cierta diferenciación? Mm, Aquí es importante tener en cuenta que como está corriendo sobre el sistema operativo del host y yo no estoy virtualizando un sistema operativo, es importante tener en cuenta que el contenedor tiene que correr, por así decirlo, por debajo el mismo sistema operativo del host. Es decir, si yo creo un contenedor sobre Linux, si yo muevo ese contenedor hacia un sistema operativo Windows, no me va a funcionar ese contenedor. Y viceversa, si creo un contenedor sobre Windows y lo muevo hacia un Linux, no me va a funcionar. ¿Cierto? Entonces, digamos que esa es como de las desventajas. No puedo mover contenedores entre sistemas em, porque no va a funcionar porque pues, precisamente por sus capas, por su construcción, pues toma ese sistema operativo del host. Pero entonces, aquí ya entra Docker. ¿Qué es Docker? Docker es un gestor de contenedores, una tecnología que me permite usar, desplegar, administrar contenedores sobre sistemas Linux. Es importante. Em, Igual, pues como es un sistema que gestiona contenedores, pues va a hacer todo lo que hacen los contenedores, aislarme las aplicaciones, mantenérmelas en un entorno diferente, em, aislar ese paquete de la aplicación a lo que tengo sobre el sistema. Y pues que tras las ventajas es que es ampliamente usada en el sector, lo que es muy conocida. Pero entonces usted se preguntará, bueno, si Docker está montado sobre sistemas operativos Linux y yo estoy usando un Windows y me dijeron aquí en la capacitación utilice puedo utilizar Windows, ¿cómo voy a hacer? Yo, excelente pregunta. Como les dije al principio de la capacitación y en requerimientos de la capacitación, tener habilitado un subsistema eh, de Linux. ¿Qué pasa? Windows, con su apertura de su sistema de Linux y Docker propiamente, ellos tienen desarrollado como un componente, un aplicativo que se llama Docker Desktop, que básicamente le contiene todas las partes que necesita para correrse. Y ahorita cuando entremos a Docker Desktop y cómo se instala, pues vamos a ver un poco más qué es lo que hace. Pero pues sí puedo correr Docker en Windows, en Linux, en Mac, en cualquier sistema operativo se puede correr. En Linux y en Windows y en Mac, digamos que bajo ciertas como circunstancias especiales, pero pues nativamente corren en Linux, pero pues que puede correr en todas estas cosas. Ahora, ¿por qué usar Docker? O bueno, ¿por qué usar contenedores en general? A muchos también nos ha pasado que, y como ven en la imagen, el meme, ¿qué pasa? Que yo tengo una aplicación, o bueno, yo soy desarrollador y tengo una aplicación y me contratan para hacer una aplicación y yo desarrollo mi aplicación en mi computador, localhost, la desarrollo con versión tal y paquetes de versión tal y todo bien funciona y voy, se lo muestro al cliente, le dice, mira, aquí está el producto final, funciona, listo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces entregamos ese código o ese paquete o esa aplicación al cliente y el cliente pues la va a montar en su propio servidor, en un servidor que tiene ahí donde monta sus aplicaciones. Y cuando pasamos esa aplicación al cliente, nos va a decir, venga, es que la aplicación no está corriendo, no me está funcionando, me están botando errores, me dice que incompatibilidad de paquetes. ¿Cómo así? Y usted no puede ser, pero en mi computador funciona. Y sí, en mi computador funciona, pero pues no le puedo dar mi computador al cliente para que monte su aplicación allá en un servidor. Entonces, ¿qué me permite hacer los contenedores y Docker? Facilita la gestión de ambientes. Como me encapsula la aplicación y sus paquetes y es la isla del sistema, ese contenedor va a tener todas las librerías, paquetes, dependencias, todo lo necesario
así sea la versión, así las versiones de esos paquetes sean diferentes a los que yo tengo instalados sobre mi sistema. Entonces me permite mover ese contenedor de un sistema a otro, ¿cierto? De mi computador al computador del cliente o al computador de otro desarrollador o al computador del de testing, con los mismos paquetes, las mismas dependencias, las mismas librerías, y ya no vamos a tener ese conflicto, ¿cierto? Entonces, facilita eso. Entonces, como me empaqueta la aplicación, la puedo mover más fácilmente y no va a tener problemas de dependencias. ¿Qué otra cosa me ha facilitado? Que replicación. Como Docker se basa, o sea, un contenedor de Docker, antes de ser contenedor, primero es como una imagen. Esa imagen yo la puedo compartir fácilmente con personas y básicamente esa imagen no cambia. Se cambia después de que es contenedor y se hace modificaciones, pero en sí la imagen no cambia. Entonces la puedo compartir con varias personas, replicar, tratar, enviar, no sé qué, a los que lo necesiten sin tener problemas de versiones o que uno modifica una cosa y entonces no le funciona o no, porque se basa en la imagen y eso es lo que yo voy a compartir. Facilitación de despliegue, pues como les decía anteriormente, arrancan muy rápido las aplicaciones porque están ejecutándose sobre el sistema del host. No tengo que esperar a que el sistema encienda, arranque y levante todos los servicios, sino que de una vez ya tengo mi computador encendido, pues ya arranco Docker y ya están, ya arrancan las aplicaciones. Implementación de microservicios. Docker y los contenedores son muy utilizados para implementaciones de perdón, aplicaciones de microservicios porque cada contenedor lo puedo utilizar para un servicio y pues luego los puedo enlazar todos esos contenedores para que funcione en una aplicación. Y pues es más rápida la implementación por ejemplo, utilizar máquinas virtuales, porque perfectamente puedo aplicar microservicios con máquinas virtuales. O sea, una máquina para cada servicio, pero pues lo que les digo, pasa que hasta que no se levante la máquina, eh, no se levantaría el servicio. Rápida ejecución, lo que les decía anteriormente, y escalabilidad. Docker es muy escalable, puedo desplegar muchos contenedores, ampliar la aplicación, mover contenedores, crear más instancias de contenedores y así escalar más rápidamente que, como por ejemplo, otros tipos de arquitecturas. Bueno, ¿cómo instalar Docker? Por defecto en sistemas Linux, en especial en las distribuciones más utilizadas y más recientes, por defecto ya vienen con el motor, el Docker Engine el motor, el Docker Engine. Para Windows y MacOS, ellos, pues, lo que les decía, tienen una aplicación que se llama Docker Desktop, que lo que va a hacer es crear una máquina virtual, por decirlo así, dentro de sistemas operativos. Por eso es importante tener el subsistema de Linux en Windows habilitado. Él me va a crear como una máquina virtual. Ah, bueno, y la virtualización. Él me va a crear una máquina virtual en Linux donde él va a ejecutar todos los contenedores Docker. Sí, o sea, él no los va a ejecutar propiamente sobre el sistema Windows, sino va a crear una máquina virtual en Windows con Linux donde va a ejecutar esos Docker. Por eso, pues, se instala el Docker Desktop. Docker Desktop también, pues, es una herramienta muy práctica porque me permite, es una interfaz gráfica que, además de conectarme con otras aplicaciones de Docker, me permite gráficamente administrar esos contenedores. Entonces, gráficamente yo puedo ver qué es lo que hacen esos contenedores, ejecutarlos, construir imágenes, usar una terminal integrada también. Entonces, es muy útil, muy práctica en esos contextos como de desarrollo. Necesito contenedores y desplegarlos rápidamente y pues no quiero molestar con terminal, entonces simplemente interfaz gráfica y funciona. En Linux también viene un Docker Desktop para ciertas versiones, para varios de las distribuciones de Linux, pero digamos que a veces presenta ciertos errores, inconvenientes, por lo que tienen que montar otra máquina sobre Linux y sobre eso trabajar. Entonces, a veces presenta errores. A mí personalmente me ha pasado que traté de descargar el desktop y me creaba una máquina virtual que me consumía todo el disco disponible en mi computador y pues me lo hace inservible prácticamente. Eso no es una opción, digamos, en Linux, pero pues en terminal funciona lo más bien. Entonces, hasta aquí ya hay alguna pregunta. Creo que tienen el chat abierto.
¿Tiene alguna pregunta, duda? No, De está parte muy del claro. señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bueno, si tiene alguna pregunta, levanta la mano o escriben por el chat, igual ya va a estar pendiente. Listo, sí, señor. Bueno, bueno. Bueno, continuando. Este es un flujo de trabajo básico en Docker. Entonces, ¿qué tenemos primero? Un Dockerfile. Un Dockerfile en sí lo que va a hacer es como un manual, un recetario, un paso a paso de lo que yo voy a construir o lo que yo voy a tener en una imagen. Entonces, del Dockerfile, esto es muy importante cuando estén construyendo un Dockerfile, que se llame exactamente así, Dockerfile con la primera D en mayúscula. Ahí va a tener el paso a paso de cómo se construye o que yo necesito para construir. Entonces, en el Dockerfile va a especificar cada una de las capas, ya vamos a ver qué son las capas, que va a tener mi imagen, y cómo se construye y cómo debe actuar. Cómo actuar o cómo va a construir esa imagen. Mi imagen, por otra parte, va a ser una instantánea. Entonces, la imagen, digamos que es como el eje central de la containerización y los Docker. Porque mi imagen, hagan de cuenta como la imagen cuando uno saca, ¿qué digo yo? Una imagen de un sistema operativo que ya está todo montado, simplemente un archivito donde ya tengo todos los archivos que necesito, todas las aplicaciones que necesitan de un sistema operativo, pero pues aquí es de un contenedor. Eh, Ella va a contener en todo un archivo, o sea, ya está todo empaquetado, todo listo para ser ejecutado. O sea, este no me ejecuta nada, solo es el que voy a utilizar para ejecutar. ¿Mm? Este es el que generalmente, o que uno puede compartir, distribuir, compartir con compañeros, compartir con el equipo, subir a repositorios también. Lo que no subir es el Docker, la imagen de Docker. Otro ejemplo que puedo utilizarles es, y de pronto para los que han trabajado programación, no tienen más conocimientos de programación, que es programación orientada a objetos, digamos que el Dockerfile va a ser la clase, ¿sí? Entonces, más o menos es como un símil. Y luego ya en últimas tenemos el contenedor. El contenedor que va a hacer, pues prácticamente va a ser la aplicación corriendo ya el ejecutable, ya el sistema en ejecución, ya es donde voy a tener toda mi aplicación propiamente con la que voy a interactuar, en la que voy a trabajar, la que me va a recibir las peticiones, responder, funcionar como base de datos, todo eso ya es el contenedor, esa es la que se ejecuta y esa es la que ejecuta mi sistema operativo y la que ya va a hacer uso de todo mi sistema host y todo eso que hablamos anteriormente. Sí, va a ser como el producto final. Y pues haciendo similar a lo de programación orientada a objetos, pues este es una instancia, ¿sí? Que es importante también, digamos que tener en cuenta por lo que es instancia, el contenedor. Yo puedo tener varios contenedores a partir de una misma imagen y todos ellos se van a comportar perfectamente, se pueden comportar completamente diferente unos a otros, ¿sí? No van a ser iguales. La imagen sí siempre va a ser la misma, no, o sea, una imagen como tal no la puedo modificar la imagen y hacer otra nueva imagen, pero la imagen es la que es. Mientras que los contenedores no. Desplegar varios contenedores sobre una misma imagen y cada uno se puede comportar perfectamente diferente, recibir diferentes peticiones, o sea, a lo largo del tiempo comportarse diferente. ¿Listo? Entonces, eh, vamos con Docker Imágenes. Bueno, ¿por qué empiezo con Docker Imágenes? Como para que vean más o menos, como les decía, es como que el eje central y ya después vamos viendo lo que son el Dockerfile y los contenedores. Entonces, aquí un concepto importante a tener en cuenta aquí en las imágenes de Docker
es que una imagen de Docker se va a trabajar con capas. Entonces, ¿qué son las capas? Digamos que son como subpartes que va a tener esa imagen, que lo que me va a permitir básicamente es ahorrar espacios, ahorrar procesamiento, hacer recursividad sobre esas capas. Entonces, digamos que tengo dos imágenes de Docker sobre dos versiones diferentes, por ejemplo, y muchas de esas capas son parecidas. Entonces, en Docker no me va a descargar. eh, si descargo una nueva versión sobre esa misma aplicación que tiene muchas capas similares, no me va a hacer una descarga completa de todas esas capas, sino que pues, ya tiene varias capas descargadas, sino que descarga las que necesite para esa imagen en específico. Eso me permite reutilizar y ahorrar muchísimo espacio de almacenamiento en mi equipo, utilizar esas capas. Entonces, aquí unos comandos como básicos de Docker. Ahorita vamos a estar trabajando mucho sobre terminal, vamos a utilizar la interfaz gráfica, como para que entiendan, igual la interfaz gráfica pues, es muchísimo más fácil, pero pues para que conozcan cómo funciona Docker a nivel de terminal, los comandos que más se utilizan, para qué se utilizan, cómo se utilizan, qué hacen, qué no hacen. Entonces, aquí yendo a la parte de comandos, todos los comandos aquí en Docker van a empezar con la palabra reservada Docker. De hecho, después de que hagan su instalación en Docker, si van a un terminal y como en Docker, ya les aparece el prompt con, bueno, menos help, pues les dice todas las ayudas sobre los comandos que tiene. Y bueno, para administrar imágenes de Docker tenemos la otra palabra reservada, image. Entonces, Docker después de image le va a decir a Docker que voy a administrar o gestionar imágenes. Porque Docker solito generalmente me administra es contenedores. Entonces, Docker Image me va a permitir administrar imágenes. Y aquí muchos de los comandos, ya después de los siguientes comandos, se parecen muchísimo a los de un sistema Linux. Entonces, con Docker Image ls voy a poder listar todas las imágenes que yo tengo descargado en mi equipo. Con Docker Image rm, seguido el nombre de la imagen o del identificador, que lo vamos a ver, puedo eliminar esa imagen. Con Docker Image Inspect puedo inspeccionar la información de esa imagen. Con Docker Build, aquí está lo que me hace es construir un contenedor a partir de una imagen, por eso no dice images para crear contenedores. Con Docker Image Safe, esto lo que va a hacer es guardar mi imagen en un tar, en un archivo .tar, que es el que yo pues voy a poder compartir. ¿Por qué? Pues, si ustedes dicen, pero no me dijo que podía compartir la imagen. Sí, y ya vamos a ver otras formas en las que no puede compartir imágenes, pero ¿qué pasa? Pues que el archivo como tal no me queda ahí en el sistema tan fácilmente de encontrar. Entonces yo lo guardo o lo exporto, por así decirlo, en un tar y ese es el que yo puedo compartir si quiero. Es una de las formas en las que puedo compartirla con el equipo. Y ya después con el siguiente comando, que es Docker Image Load, importo esa imagen del tar. Entonces me la con Save la guardo en un archivo que pues puedo ver, controlar, administrar, mover fácilmente, que sé dónde lo guardé. Y con load lo que va a hacer es ese tar, importarlo, instalarlo en el otro equipo. Em, Tags. ¿Qué son los tags? Resulta que Docker es o bueno, los tags me van a servir a mí para administrar imágenes o identificar mis imágenes por medio de un tag, de una etiqueta. Entonces es muy útil cuando estoy haciendo versiones, por ejemplo, que yo creo una imagen o tengo una imagen que me funcionó, no sé, sobre un PHP 8. Tengo una imagen sobre un PHP 8. Pero voy a montar una aplicación sobre un PHP 7. Entonces, para no confundirme sobre imagen, sobre lo que voy a montar y decir, ay, es que cuando estoy construyendo el contenedor utilicé PHP y yo no la tenía etiquetada, pero esa PHP es un PHP 8, yo quiero utilizar PHP 7, no sé qué. Entonces utilizo tag para identificar, este es de PHP 8, este es de PHP 7. Y ahorita cuando veamos el repositorio, van a ver que todo en el repositorio está etiquetado, tagueado, para que sea diferente.
¿Por qué? Porque si yo reconstruyo, a ver, si yo construyo una imagen, y cuando estemos construyendo imágenes lo vamos a ver, no las especifico, no le especifico un tag para diferenciarlas, me va a reconstruir sobre el tag por defecto que maneja Docker. Entonces, si yo quiero una aplicación, o sea, si tengo una aplicación en una versión inicial, por ejemplo, y le hice un cambio, pero no quiero que la imagen, o sea, tengo una aplicación sobre, bueno, perdón, repito, tengo una imagen con, con unas versiones y con una configuración y con una construcción específica. Y ahí tengo, no sé, montado una aplicación o no lo quiero mover o no lo quiero cambiar. Y hago una actualización sobre esa imagen, pero necesito conservar la imagen anterior, ¿sí? ¿Por qué? Por necesidades varias. Tengo que conservar esa imagen con esa configuración que ya tenía, pero también tengo que, a partir de esa imagen, o utilizando ese código, hacer una pequeña modificación en una parte para construir una nueva versión de esa imagen. Entonces, con los tags, lo que voy a poder hacer es etiquetar esas dos imágenes para que no se combinen, no se reconstruyan o no pierda la anterior o pueda versionar. Y en en los repositorios es muy útil porque pues, me permite ver qué versiones puedo utilizar. Y bueno, ya en compartir, aparte del save que les decía, viene la otra parte que son los repositorios. Los repositorios, hay muchísimos, pero principalmente y el que maneja Docker y el que utiliza Docker se llama Docker Hub. Eh, En esos repositorios es donde encuentro varias imágenes que la comunidad, equipos, empresas, todo el mundo sube allá para que otras personas las puedan utilizar libremente, como trabajar sobre ellas, modificar sobre ellas. Y utilizo el comando Docker pull para traer y Docker push para enviar. Importante aquí en el Docker push es que tengo que estar logueado o tener la sesión iniciada en ese repositorio, o sea, en mi equipo en ese repositorio para que él sepa dónde enviarla. Porque si no, pues obviamente no sé dónde enviarla. Por defecto no la envía, tengo que estar logueado para identificarlo porque me identifica con un usuario. Y si no, pues no puedo hacer ese registro, ese envío. Entonces, les voy a mostrar aquí un pedacito del Docker Hub. Que lo vean. Esto es Docker Hub, aquí es donde se suben todas las imágenes, o cuando la gente tiende a subir todas sus imágenes. Hay muchísimas imágenes, podemos ver imágenes de inteligencia artificial, un TensorFlow, un Python, de Nginx, de Alpine, de sistemas operativos, Grafanas. Sí, aquí yo subo esas imágenes. Si yo busco, por ejemplo, una imagen de Python, me van a salir varias opciones. Importante, digamos, tener en cuenta, este loguito quiere decir que es una imagen oficial. O sea, alguien del equipo de Python creó esa imagen y la subió. Las otras son como publicadores oficiales, verificados, que se sabe que no son propiamente de la empresa, sino que hicieron una subrama, un despliegue sobre eso, que trabaja sobre eso, pero está certificado. Y los otros pues son asociados, hay personas para temas libres. No es que... Entonces yo entro aquí a Python, aquí voy a ver varias cosas. Primero, unas referencias básicas y aquí va a empezar como a ver simple tags. Entonces, ¿qué me va a decir esto? Me va a decir, mira, generalmente... Nosotros o Python trabajamos muchísimos tags, o sea, tenemos varias versiones de Python que usted puede instalar en sus imágenes, que puede traer en sus imágenes. ¿Cómo las va a separar? ¿Cómo las va a identificar? Porque están tagueadas. Y pues ese tag, digamos que es como una nomenclatura que va a permitir más o menos saber sobre qué está trabajando esa imagen. Otras cosas como qué es Python, cómo se usa, aquí puedo ver un ejemplo, un Dockerfile, cómo puedo correr de pronto una imagen de Python, qué versiones hay, cómo funciona, la licencia. Y aquí en la parte de tags es donde yo puedo ver todas las imágenes separadas por tags. Si yo entro, digamos, a esta, por ejemplo, ¿qué voy a ver? Y aquí es donde podemos ver las capas. Generalmente, las imágenes de Docker trabajan sobre, y van a verlo mucho, pronto si en documentación y así imágenes,
En Docker Hub se trabaja mucho sobre una distro de Linux que se llama Alpine. Alpine es una distro muy, muy, muy ligera, muy sencilla, que no tiene tantas configuraciones y por ende se utiliza muchísimo porque pesa muy, muy poco, que es lo que uno quiere en estos contenedores, que la imagen pese muy poco a comparación de una máquina virtual que ya me ocupa 8 gigas un sistema operativo. Esta pesa muy poco. Entonces aquí vemos las capas, entonces cada una de las cosas que está haciendo sobre esa imagen para construir esta nueva. Entonces aquí se da un CMD que me construye, que me pasa un código, me genera una variable de entorno, me ejecuta un comando, otra variable de entorno, y así capa, que va construyendo con las que yo voy trabajando, con las que se trabajaron para hacer esta imagen, ¿sí? Entonces esas son las capas y cuando yo descargué pronto esta versión, cuando descargue esta imagen, ahorita lo vamos a ver, va a ver que empieza a descargar varias capas, o sea, no más cargar una sola descarga, sino varias cosas más estar descargando y pues varias cosas que más estar descargando son estas capas propiamente. Entonces, Docker Hub, aquí encuentro muchísimos repositorios. Si yo estoy logueado, también puedo subir mis propias imágenes, compartirlas, dejarlas públicas. Hay un apartado privado para tener imágenes privadas en el repositorio y así. Entonces, si pueden ver acá, dice Docker Pull. Eso es lo que me va a permitir ejecutar y decirle a Docker, tráigame una imagen de Python desde el repositorio oficial, que es este. Los tags, por ejemplo, pues, otra vez aquí a este. Aquí me dice Docker Pull Python, dos puntos, y la versión y bueno, un tag. Entonces eso me va a decir, no, no me va a traer este Python porque cuando yo no lo especifico un tag, me va a traer por defecto uno que se llama latest. Y el latest está generalmente por acá abajo, pero pues tiene otras versiones. O bueno, yo no quiero trabajar sobre el latest, quiero trabajar sobre uno en específico. Vamos, yo no quiero trabajar sobre el 3.14 no sé qué, sino quiero trabajar por allá el 3.10 o el 3.7 o el 3.11, ¿sí? 3.9. Entonces le digo, no, tráigame el Python 3.9 porque esa es la versión que yo necesito para trabajar. Entonces, vámonos a una terminal acá, después de que haya instalado Docker. Oh, no, sí, después de que han instalado Docker, de pronto, si de pronto le sale algún error y les dice no puede ejecutar porque no tiene permisos, en especial en Linux, revisen que su usuario tenga permisos. No pasa mucho en Windows y en Mac porque pues eso lo hace el Docker Desktop, pero si les pasa en Linux, perdón, en Windows y en Mac, pero en Linux de pronto les puede pasar que instalan Docker, que no venía, que actualizaron X, y les va a decir que no tiene permisos. Entonces, ¿qué tienen que hacer en ese caso? Que es como uno de los errores más frecuentes que pasa, agregar, si no hay un grupo Docker, crean un grupo Docker y agregan su usuario a ese grupo. Si tienen permisos o sea, si pueden ejecutar permisos de superusuario, pues también pueden utilizar sudo en sistemas Debian o will en Red Hat para simular permisos bueno, simular no, aplicar el comando con permisos de superusuario y ya los permitiría. Yo aquí tengo menos help. Hay que escribir. Entonces aquí me dice, mira, los comandos básicos de Docker son estos, para manejar, para hacer la administración, para los más utilizados, las opciones más utilizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren ver su versión de Docker, pues Docker versión. Y les dice la versión que tienen ustedes instalada. Listo. Entonces, empecemos con imágenes. Entonces le doy Docker, Image, ls. Y me muestra las imágenes que yo tengo instaladas o descargadas en mi equipo. En este caso solo tengo una y generalmente es la primera que viene instalada en Docker, que es la primera que después de que uno instala y ejecute esto para comprobar que Docker está funcionando. Esta es la imagen que viene por defecto. Eh, Otra opción es image con S al final, en vez de image ls, sino images.
que también funciona igual. Me permite listar las imágenes que yo tengo instaladas en mi sistema. Entonces, hagamos un pool, por ejemplo, Docker, mal, Docker pool, queda mejor. Docker pool, voy a traer un Ubuntu, por ejemplo. Entonces, aquí me trae usando por defecto el tag último. Aquí voy a empezar a hacerme la descarga de todo. Aquí dice, ya la tienes instalada. Y yo, maravilloso. Entonces me voy a hacer un image. Me va a decir, mira, tienes la versión Ubuntu en su última versión, un image ID que es para identificarlo. Esto es un hash que hace un Docker por debajo para identificar las imágenes, contenedores, cualquier elemento que tenga en Docker lo va a identificar con un ID que es un hash. ¿Cuándo se creó esa imagen? Hace 4 semanas fue que se creó allá en el repositorio. ¿Y cuánto pesa? Miren, este Ubuntu me está pesando 78 megas. A diferencia del sistema operativo completo. Claro que estoy en un poquito limitado, ¿no? No es que tenga todas las aplicaciones que tiene un Ubuntu generalmente, pero pues viene con lo básico. Si yo quiero un Ubuntu, digamos que no quiero ese, sino que quiero el 18.04, por ejemplo. Entonces, ¿quién va a hacer una extracción más rápida, por decirlo así? Y como pueden ver, aquí tengo dos Ubuntus, acá, uno acá, y que van a estar tagueados. Uno es el Iris y el otro es el 18.04. Que van a tener diferente, digamos, miren, este pesa un poquito menos, este pesa un poquito más. Entonces va a aparecer el 24.04. Ya lo tiene instalado y así. Yo os quería mostrar un poco de las capas. Por ejemplo, por ejemplo, Python no, Mongo, traer un Mongo. Entonces, estas cositas, cada una es una capa. Digamos que esto es por lo que yo ya he hecho en instalaciones antes. Las tiene todavía en caché, pero pues es una instalación nueva. Entonces, cada una es una capita de una imagen de Mongo. Y se demora un poquito. Pero si yo no quiero la última, sino que quiero esta, por ejemplo. No, mentiras, un poquito más. Sí, ¿cómo es esta? Yo le digo, tráigame otra versión de Mongo porque no quiero la última, sino que quiero esta. Como ya tengo una capa por allá, miren, esta ya, por lo menos esta ya existía. Y me la trajo más rápido. Esta también existía, pero debe ser un Alpine que ya estaba. Y me trae más rápido esas capas. Digamos que eso es lo práctico de las capas. Me va a traer más rápido ciertos recursos que yo ya necesitando. Si yo quiero traer de pronto una menos, por ejemplo, sobre esa quiero todo esto. Bien, aquí ya la instalación fue muchísimo más rápida. Porque trabajaba sobre otras capas que ya tenía instalada. Listo. Bueno, ¿qué otras de los comandos? Docker, images. Pero entonces ahora yo quiero borrar Mongo. Me va a decir, espera, si necesito un argumento, tiene muchísimos a cuál hace referencia. Entonces yo aquí le digo, espérate, quiero que me elimines el que yo tagué como 8.0. Images, perdón. Me borró. Me borró
la última. ¿Por qué? Por defecto, Docker taguea cuando yo no le pongo un tag acá. Por defecto, el tag es este, latest. Entonces, por eso aquí solo me ahorro, miren acá, la de Mongo latest, que fue la última que yo traje, esta. Porque yo no le especifiqué cuál. Si yo quiero eliminar una imagen específica de Mongo, tengo que decirle el tag. Entonces, yo creo que borré la 8.0. Entonces, tengo dos 8.0, la punto 10, guión RC, 0. Sí. Si lo images, ya la borró. Va a decir que borró. Básicamente, así funciona RM, images RM para ahorrar imágenes. Si yo le doy Docker RM solitos para ahorrar contenedores, que lo tengo presente. Entonces, para administrar imágenes, Docker images. A ver. Ta, 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 descargar. Bueno, aquí trae la presentación. Bueno, eso en cuanto a imágenes. ¿Tiene alguna pregunta sobre imágenes? Esto es importante porque ahí es donde jalan sus contenedores, donde van a crear sus contenedores o la parte importante de los contenedores. O sea, esa es la plantilla de donde van a crear ustedes después contenedores. Todavía no hemos creado contenedores, hasta ahora son solo imágenes, que como esa abstracción de la aplicación. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos al Dockerfile. Que les decía anteriormente, el Dockerfile me va a permitir a mí darle instrucciones de cómo yo voy a construir imágenes. ¿Sí? Esas imágenes que descargamos anteriormente, pues ya estaban construidas, ya eran Docker Images y por eso las descargaba. Pero pues yo quiero construir una personalizada para mis necesidades, porque necesito construir una imagen para un aplicativo especial o para algo muy específico y simplemente con la imagen oficial que me ofrece ahí en Docker Hub no me es suficiente. Yo necesito hacer una configuración adicional, yo necesito instalar un paquete de más, yo necesito agregarle archivos, necesito esas cosas. Entonces, para eso es Dockerfile. Es una plantilla con la que yo voy a poder construir imágenes. Entonces, ¿qué va en un Dockerfile? Bueno, es un archivo plantilla para crear imágenes. Aquí yo puedo crear imágenes a partir de otras imágenes. Y de hecho, como lo vieron allá en Docker Hub, que muchas se basan en Alpine o en Debian, en unas versiones de Debian y así. Puedo utilizar imágenes de esas, o incluso imágenes que yo ya haya creado propiamente, pero pues que estén en mi repo, para crear otras, para agregarle nuevas funcionalidades que yo necesite, para hacer cambios que yo necesite, y por eso pues aquí es donde más se ve reflejado el asunto de los tags, porque aquí yo puedo crear un Dockerfile y creo una imagen, pero modifiqué ese Dockerfile porque necesitaba agregarle una extensión, pero resulta que tengo aplicaciones corriendo sobre, bueno, contenedores a base de la anterior imagen, entonces no la puedo reconstruir. Esa misma imagen tengo que hacer otra, diferenciarlas para que pueda construir, ejecutar nuevos contenedores sin afectar los que ya tengo corriendo. Entonces, pues aquí entro con los tags y construyo imágenes sobre ese nuevo Dockerfile separados por tags. Eh, Los Dockerfile, digamos que también los puedo compartir, subir a de pronto un repositorio de GitHub. No sé si han visto de pronto algunos proyectos que dicen, ah, mira, aquí está nuestro código y también agregamos un Dockerfile. Y en el README te dicen, mira, descarga el Dockerfile, instálalo y ya tienes la aplicación corriendo. Construye la imagen del Dockerfile, crea el contenedor y ya tienes la aplicación corriendo. Es otra forma en la que uno puede compartir sus aplicaciones. Aquí pues cada línea del Dockerfile va a ser una nueva capa que yo le voy a estar agregando a mi imagen.
Y lo que les decía, este siempre tiene que llevar el nombre Dockerfile, sin extensión, sin puntos, sin punto .txt, sin punto nada. Así, tal cual como está Dockerfile con la primera D en mayúscula. Entonces, aquí un ejemplo más o menos de qué hay en un Dockerfile generalmente. Entonces, ¿qué hay? Un from. From es una palabra reservada que me va a decir desde qué imagen yo voy a empezar a construir. Entonces, en este caso, el ejemplo es un node en una versión, un tag, una versión 18. Workdir lo que va a hacer es decirme, mire, en ese contenedor que después se va a crear, el directorio de trabajo que se va a utilizar o donde yo voy a montar mis archivos de la aplicación se va a llamar tal. Slash app, slash mi aplicación, lo que sea, pero pues ahí tienen que especificar la ruta o la carpeta donde van a montar esa aplicación, donde se va a trabajar la aplicación, porque es donde se va a parar todo para trabajar una aplicación. Copy. Copy es una palabra reservada que lo que me va a permitir es copiar desde mm, mi directorio de trabajo, donde yo estoy trabajando, los archivos de ese directorio a el directorio de trabajo que yo le dije anteriormente sobre cuál iba a trabajar. Sí. Entonces, aquí que va, primero va la ruta desde mi directorio, desde mi equipo, mi ruta, y luego va la ruta en donde yo voy a copiar esos archivos dentro de la imagen, o bueno, ya después dentro del contenedor. Punto, punto, pues es decirle lo que está aquí en esta misma carpeta donde tengo el Dockerfile. Cópielo en punto que, pues como está anteriormente el WordDir, pues va a trabajar sobre ese directorio de WordDir. Si yo no tuviera este directorio, si hubiera puesto cualquier otra cosa en vez de este directorio, no me trabajaría bien. O sea, podría especificar otras cosas que quiero copiar o no sé qué, pero este punto es para decirle el mismo donde está trabajando el WordDir. También puedo aquí especificar la misma ruta si lo quiero poner, ¿no? No hay ningún problema, u otra ruta. Run. Run es una palabra reservada que lo que me va a permitir es ejecutar comandos de Linux en el contenedor cuando lo esté construyendo, la imagen. Entonces, aquí es importante porque run, bueno, cmd también me permite ejecutar comandos, pero la notación es diferente y funcionan diferente. Si bien aquí en ROM yo le paso el comando como si estuviera pasando un comando en terminal normal. Y en CMD tengo que pasarlo cada palabra, cada parámetro. Tengo que pasarlo separado como si fuera una lista y muy importante en comillas dobles para por coma. Run, la diferencia entre estos dos comandos, porque ambos me permiten ejecutar comandos sobre terminal o bueno, comandos allá en la imagen o en el contenedor, es que run me permite eh, ejecutar esos comandos al momento de yo construir la imagen. Y eso que yo ejecute va a quedar guardado, grabado en la imagen propiamente. Entonces, run yo lo suelo utilizar mucho, pues suele utilizar muchísimo cuando ustedes necesitan, no sé, descargar una imagen y necesitan, o bueno, una de las prácticas cuando están haciendo imágenes es actualizar sus paquetes. Como eso está basado en un Debian, o perdón, en un Linux, pues ustedes cogen y dependiendo de la versión sobre la que se está trabajando, Alpine o Debian, ejecutan el comando para actualizar sus paquetes. ¿Para qué? Para que su imagen esté actualizada a lo último por temas de seguridad, actualizaciones de seguridad, se puede utilizar y me ejecuta y mi imagen queda actualizada. Sí, ya no tengo que volver a correr o no queda desactualizada cuando la ejecute como contenedor. Para instalar paquetes aparte, es que yo necesito un paquete muy específico para mi aplicación. Por ejemplo, necesito que se instale, yo qué sé, necesito que se instale en mi imagen. Yo estoy trabajando sobre un Python y ahorita lo vamos a ver, que es el ejemplo. Tengo una imagen de Python, estoy trabajando sobre un Python y yo necesito ejecutar una aplicación de Flask. Pero entonces, pues obviamente el Python no tiene aplicaciones de Flask por defecto instaladas. Entonces, ¿qué tengo que decirle? Aquí le digo, mire, instáleme Flask, o instáleme NumPy, o instáleme Pandas, o instáleme tal paquete de Python que lo necesito para esta aplicación, para este contenedor muy específico. Ahí se hace. O cosas de código. Por ejemplo, yo no quiero usar WordDir porque hay gente que lo hace. No usa WordDir, sino que simplemente usa un run y crea un nuevo directorio con mkdir.
app y luego en CD, o bueno, después ya copia, pero pone la ruta completa y dice tal. Y cuando vaya a ejecutar, pues separan esa ruta y ejecuta el comando. O le especifica la ruta donde va a ejecutar el comando, dependiendo. Sí, entonces puedo hacer todo eso. CMD lo que va a hacer es decirle, no va a trabajar tanto parte de capa de imagen, sino más al contenedor. Esto es más específico para el contenedor porque cuando se levante el contenedor sobre esa imagen, se va a ejecutar lo que yo tenga en ese CMD. Sí, entonces, por ejemplo, aquí, pues, instalo lo que tengo que instalar y cmd nmp start, o sea, decirle que arranque el servidor que arranque el servicio de Node. Cuando no sé, no va a arrancar tan pronto yo cree la imagen, cuando yo esté creando la imagen, porque ahí no es donde yo lo necesito, sino cuando cuando yo cree el contenedor. Por lo tanto, también ese comando no se ejecuta hasta que yo no corra el contenedor, si no, no se va a ejecutar ese comando, o sea, que se va a ejecutar tan pronto yo lo encienda. Y se puede sobreescribir. Ya después veremos formas en las que yo puedo entrar al contenedor y sobreescribir esos comandos, pararlo, detenerlo, reiniciarlo, etcétera, etcétera, y puedo interactuar normalmente. Pero entonces pues es importante para, por ejemplo, dejar una imagen que tan pronto yo corra al contenedor, pues me levante la aplicación. Y yo no tengo que estar entrando al contenedor y haciendo la configuración, no. Entonces eso tiene que quedar es en la imagen como tal. Entonces, vámonos acá. Vámonos acá a ver un ejemplo de un Dockerfile. Por ejemplo, acá. Ta, ta, ta. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un Dockerfile. Vamos a ver un ejemplo sobre una aplicación de Flask. Aplicación muy sencillita. Entonces, ¿qué tengo? Primero tengo que decirle un from, o sea, sobre qué imagen yo voy a empezar a trabajar. Entonces, yo voy a trabajar sobre una imagen de Python en su versión 3.12. El worddir le va a decir que mi directorio de trabajo va a ser /app. Esa va a ser mi directorio de trabajo. Le va a decir que me copie mi archivito a.py en punto, o sea, en este directorio me va a copiar este archivo. Y también copienme requirements.txt en este directorio. Luego, como yo ya estoy en este directorio, le va a decir run, comando pip install -r requirements. O sea, instáleme lo que yo tengo en este requirements. Expose es otra palabra reservada en la que yo le digo que a la imagen, qué puerto yo voy a tener por defecto expuesto. Y cmd, pues el comando para ejecutar esa aplicación. Si yo vamos aquí a la aplicación, pues vemos que es un Flask muy sencillito, todo tranquilo, no tengo problema, ¿cierto? Y va a trabajar sobre 3.12. Entonces, bueno, vamos a ver un poco de la cosa que es como de las utilidades que tiene Docker y los contenedores como tal, para que vean más o menos cómo va a funcionar esto. Entonces, digamos que yo primero voy a estar acá en mi, mira, en mi directorio donde yo tengo mi aplicación. Y yo trabajé en mi aplicación para mí mismo. Esta es mi aplicación. Me dijeron, haga una aplicación en Flask. Yo la hice en mi entorno local. Todo súper bien, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces yo le estoy source, eh, env y activate.
Y activo mi entorno local y no sé qué. Y aquí tengo mis aplicaciones. A ver si tengo pip instalado, piplist, lo que yo necesito. Sí, tengo mi versión de mis paquetes ya instalados aquí en mi entorno virtual de Python. Entonces yo le digo Python app.py y me va a correr mi aplicación. Entonces yo voy a mi acá, le digo localhost en el puerto 5000 y me está corriendo mi aplicación en Python. Todo bien, todo normal. No tengo ningún problema. Ahora vamos a dockerizar. O bueno, necesito compartirlo o necesito pasarlo. Me dicen, no, necesitamos que lo dockerice. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Primero, compruebo que mi versión de Python, versión 3, tengo la 3.12. Entonces, yo aquí voy a decir, bueno, necesito dockerizar mi aplicación, voy a trabajar, entonces también sobre la 3.12 para yo no tener problemas. Entonces vengo, si no tengo terminal, estoy trabajando en Linux o en otra cosa, incluso aquí yo puedo ejecutar mi terminal. Cuando estoy, si quiero, o trabajo sobre mi terminal, que yo ya la tengo más configurada y sé lo que tengo ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí yo tengo mi Dockerfile, que es el mismo que tenemos acá. Entonces voy a construir mi imagen sobre ese Dockerfile. Entonces voy a darle en Docker, perdón, Docker build para construir -t. -t es una opción que me permite darle un nombre a esa imagen. Porque si no le -t, por defecto, eh, Docker me asigna un ID, pero después para administrar, pues ese ID es un hash, un número aleatorio súper raro que no puedo yo saber cuál es cuando lo estoy utilizando. Entonces aquí yo le asigno ese hash para saber, bueno, para asignarle un nombre a la imagen. Yo le digo que se llama mi app y la voy a taguear. Entonces, dos puntos, o sea, ya, el tag va a ser Python 3.12. Y va a decir, no funciona. Y yo, ¿pero por qué no funciona? Resulta que primero tengo que... Ah, claro, me faltó. Decirle cuál es mi Dockerfile o dónde va a estar mi Dockerfile. Punto es una convención, ya que estoy parado en el mismo directorio donde tengo mi Dockerfile. Ahí va a trabajar. Si de pronto le sale algún error o algo, pueden hacer un pull sobre la imagen que requieren y ya les va a funcionar. Entonces aquí cuando estoy haciendo la construcción, miren que me está haciendo 1 de 5. Esto quiere decir capas. Entonces la primera capa me va a traer la imagen. Yo ya la tenía guardada, entonces no tenía ningún problema, la encontró, ta, ta, ta. Segunda capa me va a hacer un Word. Tercera capa me va a copiar esto en este Word. Cuarta capa me va a hacer un copy requirements. Quinta capa me va a hacer un install. Como ya la tenía instalada, pues no necesito hacerla. O bueno, ahí lo vieron de pronto en gris oscuro que estaba antes, que estaba ejecutándose como algo. Eso es la ejecución. Y listo, el CMD no lo toma como capa porque es lo que va a hacer cuando yo levante mi imagen. Todavía no vamos a levantar la imagen. Entonces, y me construyó la imagen normal. O sea, yo le doy Docker, Images y mi app, ahí está. Me construyó la imagen y ya después la puedo levantar. Entonces, digamos, ¿qué pasa si yo me voy a este Dockerfile y no trabajo sobre la 3.12, sino la 3.7, por ejemplo? Y vuelvo aquí a mi terminal y vuelvo a construirla, pero esta ya no la construí sobre la 3.12, no la taguear diferente porque hice un cambio y quiero que sean diferentes y no sé qué. Entonces voy a construir sobre la 3.7 y va a empezar. Ta, 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 llega. Va a instalar y va a tratar de instalar. Y error. ¿Qué pasó? Resulta, pasa, acontece que los paquetes que yo estoy utilizando, que vamos a ver aquí en el requirements, abrir esto. Mm,
Resulta que mi requirements tiene una versión de Flash 3.1.1 por defecto. O sea, esa es la versión que yo estoy trabajando, ese es mi paquete con el que yo estoy trabajando, es el paquete con el que se va a ejecutar la aplicación, es el paquete con el que funciona. Pero sorpresa que yo trabajé sobre una 3.7 y me dice, no le puedo instalar ese paquete porque resulta que ese paquete, esa versión de ese paquete de Flash solo es compatible con versiones 3.8. ¿Mm? Entonces, aquí es donde entra muchísimo esto de aislar las aplicaciones. ¿Qué pasa si yo trabajé, Jonathan Daza, hice mi aplicación sobre mi versión de Python, la 3.12, y corrió y ejecutó y desplegué, un mes, 2 meses trabajando sobre mi aplicación y el cliente o el profesor o quien lo necesite dice, listo, y se la mostré y funciona re bien. Y yo, listo, aquí está, y estos son los paquetes, listo, listo. Tenga el paquete, necesita que, no, pues aquí está el requirements, instale eso ya en su máquina, en su servidor y ejecute. Y va el cliente, bueno, va el cliente, va el jefe, va el profesor y hace eso y la aplicación no le funciona. Y le dice, no, no me funcionó, me sale error cuando instalo los paquetes, ¿qué hago? O me dejo instalar, pero no me funcionó bien. No, pues saco cero porque yo no puedo instalar esto. No, pues, ¿qué hacemos? Soluciones. Yo no puedo, ¿cómo montamos eso en producción mañana que tiene que estar eso en producción? Esa actualización, ¿de dónde la saco? Entonces, ¿y cuál es el problema? Pues el problema puede ser ese, el cliente, mi jefe, la empresa, el profesor tienen instalado en su computador una versión de Python viejísima, 3.7, 3.4, 3. No sé, una versión que no cumple los requerimientos de los paquetes con los que yo estoy trabajando. ¿Y qué pasa? Pues crashea, ni siquiera puedo construir la imagen. Aquí se ve, no. Es un ejemplo como para que vean. Entonces, que la aplicación ahí. Y entonces me quedo sin trabajo, me quedo sin nota, me despide el cliente porque yo no puedo desplegar la aplicación, yo no puedo, pues volvemos al meme, yo no puedo entregarle mi computadora al cliente para que él haga su despliegue allá, o yo no puedo entregarle mi computadora al profesor y que me revise, yo no puedo entregar mi computadora al jefe, no, no puedo hacer eso. Entonces, eso es algo que soluciona muchísimo aislar estas aplicaciones, empaquetarlas, que yo perfectamente creo mi imagen con la 3.12 y esa se la comparto al profesor, se la comparto al cliente, se la comparto al jefe, se la comparto a producción y sobre esa es la que van a trabajar. También en entornos de desarrollo pasa mucho que la aplicación en producción está trabajando sobre una versión, por ejemplo, 3.7 y yo en mi computadora tengo la 3.12 también. Si yo hago un pool de ese código de GitHub y empiezo a trabajar y no me ejecute, no me ejecute, no me ejecute, yo no, pues es que no puedo trabajar, no puedo hacer cambios, no puedo hacer modificaciones, no puedo actualizar la página porque los paquetes no me están funcionando, tengo mucho problema para instalar esa versión de Python, me tocó hacer un camello, cambiar la versión de Python, reinstalarla, no, pero es que yo estoy, otro proyecto requiere otra versión de Python, entonces yo cómo hago, no puedo bajarme a 3.7 porque estoy trabajando sobre otra que está trabajando sobre 3.10. ¿Qué hacemos? Así no puedo, no, 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 ¿cómo hago? Pues Docker me soluciona ese problema. Yo puedo versionar, empaquetar mis aplicaciones, dividirlas, que no afecte mi sistema. Aquí trabajé sobre una 3.12, pero yo puedo trabajar sobre un Python más viejo, más nuevo, más reciente, y no afecta a mi sistema como tal. O sea, para mi sistema, para mi versión de Python, si tengo otras aplicaciones nativas en Python corriendo en mi equipo, va a ser independiente de lo que haya en el contenedor. ¿Listo? Entonces, eso era como lo que les quería mostrar aquí con esto de la utilidad de Python. ¿Por qué funciona Python? Perdón, ¿para qué funciona Docker? ¿Cómo funciona Docker? ¿Para qué me sirve Docker? Sí, para esas cosas de trabajarlas así. Listo. Listo, Entonces, gracias. ¿sí tiene alguna pregunta? Sí, ¿no? Listo. A ver, continuamos. Bueno, yo tengo aquí mi esta y, bueno, ¿cómo la comparto? ¿Qué puedo hacer yo para compartir? Entonces, vamos a ver mis imágenes. Les quiero compartir mi imagen porque yo la construí y se la quiero compartir a mis compañeros, pero no tenemos Docker Hub o no lo podemos subir a un repositorio esa imagen.
eh, la empresa no tiene eso, o es para un profesor, o es para un compañero de trabajo, un compañero de la universidad, que no está registrado en Docker Hub, porque yo podría subirlo esto. Si yo estoy logueado, puedo subirlos a Docker Hub y que la otra persona la descargue allá en su equipo. Pero digamos que o yo no tengo o esa otra persona no tiene. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Entonces, vamos a ver la parte de safe. Entonces, yo doy Docker, safe, perdón, eh, image, safe, -o. Esta opción me permite darle un nombre a ese archivo, mi app.tar. Y luego viene la imagen que yo estoy trabajando, también con su tag. Viene tagueada por defecto, se toca taguearla. Se demora un poquito y ahí me va a guardar, y ahorita la vamos a ver cuando termine de ejecutarse el comando, mi imagen guardada. Hasta aquí tiene alguna pregunta mientras eso se guarda. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo ya mi aplicación y ya o sea, ya sé dónde está, ya sé dónde está mi imagen, ese archivo yo lo puedo ya enviar por WhatsApp, yo subo un Drive, se lo comparto por correo, lo meto en una USB, un pendrive y se lo comparto a mi compañero, todo eso ya, ya está en archivo, ya lo puedo ver, o sea, ya sé dónde está, ya lo puedo ubicar, ya puedo compartir esa imagen. Entonces, si yo hago esto, Docker, image, rm, y destruyo mi imagen, o sea, la elimino, ¿cierto? Como tengo el Dockerfile, pues yo la puedo volver a construir. Pero pues si yo no tengo el Dockerfile, si no me pasaron eso, pues entonces vamos a importar esa imagen. Entonces vamos a darle Docker, perdón, Docker, los -i para especificar cuál es, y mi app.tar, archivo tar. También se va a demorar un poco. Y me dice, listo, imagen importada. Ya está. Su imagen es mi app en tagueada de esta forma. Mi app, entonces yo la voy a acá a buscar. Docker images. Y aquí está. Recuperé mi imagen, la guardé, también sirve como para hacer backups. Tengo mi imagen, la guardé, está, o bueno, la otra persona la importó, la puedo utilizar, ya está compatible. Todo lo que me permite hacer, trabajar, bueno, imágenes y Dockerfile. ¿Listo? Entonces volvemos aquí a la presentación. Esto me confunde el botón. Listo. Ahora sí vamos a la parte de contenedores. Entonces, recuerden, tenemos el Dockerfile, que son las instrucciones de cómo yo voy a construir la imagen, que puedo construir a partir de otras imágenes, incluso yo podría construir otra aplicación a partir de la imagen que yo ya creé. Tengo la imagen, que es como esa instantánea del sistema, que ya está todo preconfigurado, todo cargado, ya tiene todo lo que necesita, las dependencias, paquetes, archivos, todo eso ya está ahí configurado en la imagen. Si es instantánea, ese componente que ya está. Ahora viene el contenedor, que el contenedor va a ser ya como yo voy a ejecutar esa imagen, esa aplicación ya corriendo, ejecutándose, siendo ya puesta en marcha para ser usada. Entonces, comandos tenemos, como les decía anteriormente, Docker solito y el comando. Aquí ya no tengo que especificar command porque no tiene esa palabra reservada, sino que ya con Docker solito él ya entiende que estamos hablando sobre contenedores, que vamos a trabajar sobre contenedores. Entonces, tenemos Docker PS que me va a listar los contenedores que están en ejecución. Docker PS con la opción "-a" me va a listar todos los contenedores, así estén corriendo o estén detenidos. Docker create me va a crear el contenedor a partir de imágenes. Docker rm, seguido del ID o del nombre del contenedor, me va a eliminar ese contenedor, no la imagen, el contenedor.
Docker start es para arrancar un contenedor que esté detenido. Docker stop para detener un contenedor que esté en ejecución. Docker logs es una herramienta, un comando muy útil porque me permite ver los logs de lo que se está ejecutando en el contenedor. Por ejemplo, ahorita, de lo que está, sí, de lo que está ejecutando. Ese contenedor me permite ver qué es lo que está pasando, así yo puedo ver qué es lo que está pasando en ese contenedor, qué peticiones recibió, si falló, por qué está fallando, sin yo tener que conectarme o ver cómo me conecto a ese contenedor, porque pues, digamos, trabajando con máquinas virtuales, uno dice, bueno, me conecto por SSH a la máquina y reviso los logs, pero pues aquí no me puedo conectar por SSH. Bueno, de poder se puede, pero bueno, no me va a conectar por SSH a un contenedor. Entonces con logs, pues puedo ver esos logs que estén configurados allá, dependiendo del servicio, me los va a estar mostrando. Docker exec también es un comando que me permite ejecutar comandos sobre el contenedor que se esté ejecutando. Un caso aquí importante y diferencia, por ejemplo, cuando lo hacía en el Dockerfile, es que esto solo se ejecuta en el contenedor. Tan pronto el contenedor se muera o se pierda o se acabe, ese comando que ejecuté, pues ya se perdió. Muy útil si yo quiero, por ejemplo, conectarme a la terminal, después lo vamos a ver, de ese contenedor para ver ciertas cosas o ejecutar comandos directamente desde ahí, cosas así. Porque me siento más cómodo o extra. Entonces, veamos algunos de esos comanditos lanzando nuestros contenedores. Entonces vamos a hacer un... Primero veamos qué contenedores tenemos. Docker PS. Y aquí no tengo ningún contenedor en ejecución. Menos A. Tampoco tengo ninguno detenido. No he creado ningún contenedor. Todo está limpio. Entonces, bueno. Vamos a crear un contenedor. Entonces vamos a darle Docker create eh, y vamos a mandarle mi imagen, o sea, el nombre de la imagen. No puedo mandarle el ID o el nombre de la imagen. Vamos a crear un contenedor a partir de la imagen que creamos anteriormente. Hice listo, se creó. Bueno, no me hice listo, me manda un código larguísimo, un hash, ese va a ser mi ID. Entonces, si yo vuelvo aquí a ps-a, me dice, mire, tiene un contenedor que está detenido con un ID tal. La imagen base es tal, el comando que se ejecuta cuando se arranca es este. Fue creado hace 9 segundos, lo creó. Status, pues fue creado. Puertos, no tiene ningún puerto. Y names, tiene un nombre generado aleatoriamente que me administra Docker. Y yo, bueno, un nombre así, eh, yo cómo corro ese contenedor, o sea, pues puedo correrlo con el identificador. O con el identificador o con el nombre. Pero pues es que ese nombre es aleatorio. O sea, si yo vuelvo a crear este contenedor, me va a poner otro nombre aún más aleatorio. O sea, ¿cómo los identifico? Entonces digo, ah, no. Vamos a eliminar este contenedor para que vean. Bueno, por ejemplo, aquí lo quiero eliminar. ¿Cómo yo identifico ese contenedor que creé? Bueno, pues o con el ID o con este nombre que me creó, pero pues este nombre ni me lo va a acordar y el ID sí que menos. Entonces ahí se me dificulta un poquito esa administración. Entonces, cuando yo lo construyo, aquí después del create, creo, paso una opción que se llama menos name y aquí es donde yo le voy a dar un nombre a ese contenedor, un nombre que yo quiera y ya me lo va a asignar yo. Entonces voy a decir mi app container, por ejemplo. Y me voy a haber creado mi app container. Y listo, me creo, también me muestra el hash. Miren que es un hash diferente. Y acá en nombre, pues me puso el nombre que yo necesitaba, porque si no me ponía uno muy random que yo después ni me voy a acordar cómo se llama, ni lo voy a poder administrar, o con el ID de pronto es muy difícil, o tengo varios contenedores, y yo sé que mi nomenclatura generalmente es el nombre de la imagen, por ejemplo, más container, algo así, entonces digo, ah, claro, o pues este contenedor pertenece a tal aplicación, entonces yo los identifico por tal cosa y tal cosa. Sí, entonces me permite administrar eso más rápido. Listo. Ya tengo el contenedor creado. Ahora, ¿ya se está ejecutando? No, porque no le he dicho que se ejecute. Hasta ahora solo lo creé y por eso está en ps-a. Si yo le doy ps solito, me va a decir, no, usted no tiene ningún contenedor en ejecución. Y hecho en status solo me dice creado. Entonces, ¿cómo lo va a correr? Docker.
run, perdón, Docker run, Docker start, mi app, ta, ta, ta. Y listo, ya me está corriendo el contenedor y si voy acá me dice, ah, mira, tu contenedor está estatus activo, los activos hace 3 segundos, este es su nombre y este es el puerto. Y ya mi contenedor está activo y yo, bueno, ¿y cómo accedo a mi contenedor? Y yo, ¿cómo sé que mi contenedor efectivamente está funcionando? ¿Cómo sé que mi aplicación está corriendo? Pues la verdad, si yo voy acá a localhost, en local ya no tengo nada y no tengo nada ahí corriendo. O sea, sí está corriendo el contenedor, pero no puedo acceder a él. Entonces, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo lo veo? Si yo hago, por ejemplo, veamos logs, para que vean que sí está corriendo. Ya está corriendo. Me dice, sí, está corriendo efectivamente tu aplicación Flask está corriendo en esta dirección, ta, ta, ta. Si yo quiero que sea interactivo, pues aquí puedo poner menos F, perdón. Y me la permite ser interactivo y está esperando a que lleguen cosas para salirme con control C. Pero, o sea, mi contenedor está corriendo, pero no puede ser accesible. Entonces aquí viene un nuevo concepto de contenedores, que son los puertos. Los puertos van a permitir a mí el natear, traducir, utilizar el puerto de un contenedor, traducirlo al puerto de mi equipo. Es decir, que cada vez que le llega una petición a mi equipo por un puerto, me lo va a traducir hacia el contenedor en ese otro puerto que he especificado. ¿Cómo se hace? Cuando yo estoy creando el contenedor o lo estoy ejecutando, bueno, cuando estoy creando, le doy la opción menos P para decirle que es en el puerto. Esto no es de puerto, sino de publisher, es decir, de publicar. La opción menos P, puerto del host, el puerto en el que mi computador, mi equipo, mi host quiero que escuche. Y puerto del contenedor, el puerto que yo expuse esa aplicación internamente en el contenedor, seguido del contenedor. Entonces, vamos acá. Vamos a eliminar esa imagen porque no puedo crear solo esta. Perdón. Stop. Voy a tenerla antes de eliminarla, porque si no, no me deja eliminarla. Y vamos a volver a crearla. Entonces aquí voy a decirle menos P, mi puerto, que yo quiero que escuche en mi puerto 5000 y en el puerto 5000 del contenedor. Entonces primero el puerto de mi equipo, luego el puerto del contenedor. Y ya se está ejecutando. Entonces voy acá a logs. Ah, no, mentiras. Estará lo ejecuté. No lo creé, no lo ejecuté. Está. Listo. Entonces ahora sí, logs. Mi aplicación ya está corriendo. Y si voy aquí a mi navegador y vuelvo a mirar, efectivamente ya está corriendo por mi localhost, puerto 5000, que es donde yo estoy corriendo. Y si vuelvo aquí a mi terminal, me decirá, mira, recibiste una petición, alguien entró, ta, 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 desde esta dirección. Sí, ya esto está corriendo. Vamos a... Vamos aquí a la presentación. Listo. Eso para puertos. Volúmenes. ¿Qué pasa? Resulta, pasa, acontece que cuando yo elimino un contenedor, toda la información que yo tenga ahí se me va a perder, se va a borrar, se va a eliminar. Todos los cambios que yo haga sobre un contenedor se pierden. Y pues muchas veces yo necesito que esos datos persistan. Por ejemplo, yo monté una aplicación con una base de datos contenerizada y necesito que esos datos de esa base de datos pues persistan. O sea, yo elimino la base de datos y necesito que esos datos estén porque los voy a utilizar para una nueva versión o para otra aplicación o algo así. Entonces aquí entran los volúmenes. Y entonces esos volúmenes que son es una parte de Docker que me va a permitir almacenar o persistir esos datos. Tenemos tres tipos de volúmenes en Docker. El anónimo. El anónimo es un tipo de almacenamiento en el que yo solo le digo almacéneme tal información sobre el contenedor, pero no le digo a Docker en dónde o en qué. Entonces, por defecto me crea una ruta muy escondida y me lo almacena. Y efectivamente esa información me va a quedar almacenada.
pero yo no voy a poder administrar, yo después no voy a poder acceder a esa información, no voy a poder utilizar ese volumen, no voy a poder conectarme a ese volumen, no voy a poder utilizarlo en otro contenedor. Entonces me almacena la información, pero pues no sé dónde realmente queda almacenada. Yo puedo borrar el contenedor, pero no sé, y el volumen persistirá, pero no sé dónde está. Otro tipo de volúmenes que tenemos es el bind o el directorio, en el que aquí yo le especifico un directorio propio de mi sistema donde se va a almacenar lo que yo le estoy diciendo que me almacene allá en el del contenedor. Entonces yo aquí específicamente le digo qué es lo que vamos a almacenar y dónde lo vamos a almacenar. ¿Sí? O sea, ya sé la ruta y esta es la ruta que voy a utilizar, este directorio es el que estoy a utilizar para almacenar esa información. Aquí yo, digamos, ya tengo más acceso porque desde mi sistema de archivos lo puedo acceder, puedo ver por los archivos y copiarlos y todo eso. Y el nombrado, que aquí lo que se hace es crear un volumen, o sea, funciona casi igual que el anónimo, solo que aquí sí le estoy diciendo cómo se va a llamar y cuál va a ser. No le digo dónde se va a guardar, pero sí le digo cómo va a ser. Y pues ya lo puedo utilizar o reutilizar con ese mismo nombre con otros contenedores y va a funcionar igual. Entonces vamos a hacer uno por acá. Vamos a detener esto. Stop. Entonces, ¿cómo vamos a crear? A ver, ¿cómo funcionan los volúmenes? Vamos a ver uno que es find y luego vamos a ver uno que es no me da. Veamos el byte. Entonces, ¿cuándo voy a decirles dónde se crea, cómo voy a enlazar yo los contenedores? Igual que con los puertos al momento de yo crear el contenedor. Entonces, Docker, create, menos name, mi app, container, menos P para decirle qué puerto quiero que escuche. Y menos B es la opción en la que yo le digo, este es el volumen. Entonces vamos a hacer un bind. Entonces aquí yo le digo la ruta de dónde o qué es lo que yo voy a almacenar, que quiero que persistan esos datos. Entonces le voy a decir pues, app.py. Yo aquí puedo ponerle o un directorio o un archivo. Dos puntos y aquí voy a decirle la ruta en el contenedor, que es la que quiero que persistan esos datos o estén enlazadas. Entonces decirle app.py. Ya, sí, listo. Docker run. Ya. Ah, ok, esto es Docker run. Docker start. Ya, listo. Tengo aplicación ejecutándose, voy al navegador, vuelvo y está ejecutando. ¿Para qué es útil esto? Es donde yo sé qué información, o bueno, puedo enlazar directorio con directorio. Esto es muy útil cuando uno está trabajando con código y hace cambios y quiere que se vean reflejados allá en el contenedor, por ejemplo, trabajando con repositorios y todo eso. Y hace cambios porque yo quiero cambiar el código, pero no quiero volver a construir la imagen, sino que tan pronto yo cambie el código, pues el contenedor me rompea esos cambios. Entonces yo voy acá, por ejemplo, yo quiero hacer un cambio acá, en mi app, y le digo que ya no es este el mensaje desde Flask y Docker, por ejemplo. Guardo mi archivo y no tengo que estar yendo hasta volviendo a construir la imagen porque hice un cambio, entonces que volver a copiar los archivos que modifiqué y no sé qué, no, sino quiero que persista. Ah, bueno, importante, aquí es el cambio. Si yo voy aquí al navegador y recargo, me agarro. Entonces, ¿sí ven? Persistió ese cambio. Si yo hago otro cambio, va a persistir esos datos. Y si entro al contenedor, eh, y si creo otro contenedor enlazando ese mismo volumen, esos cambios van a persistir eh,
independiente. ¿Por qué? Porque estoy enlazando esos volúmenes y pues yo hice el cambio sobre el archivo, independiente que ya lo tenga ya copiado desde la imagen. Entonces, esto es muy útil para esos casos en los que yo necesito hacer actualizaciones de pronto en código y también que el contenedor reciba esos cambios que yo ya hice sobre lo que hice sin tener que reconstruir la imagen, sin tener que volverla a copiar, sin tener que entrar al contenedor y hacer los cambios. Estos volúmenes así funcionan mucho. Incluso si yo entro al contenedor y ahí hago un cambio, va a reflejarse acá en mi almacenamiento local. Sí, espero que lo tengan muy presente. El otro tipo es volúmenes nombrados. Vamos a ver acá. Em, bueno, para que vean que si yo creo otro segundo contenedor sin enlazarle ningún volumen ni nada, enlazar ningún volumen, este está normal sin ningún volumen, y yo voy acá y entro a este nuevo localhost, perdón, el 500 y no el 501 porque cambia el puerto. Es la misma imagen normal. Aquí enlacé volúmenes y como hice un cambio en el archivo, me lo reconoce, pero aquí, como está construido y no le enlacé nada, o sea, para él no existen cambios, pues me ejecuta normal el contenedor. Volúmenes nombrados, entonces vamos a ver esto. Entonces, para crear volúmenes enlazados, nombrados, utilizo el comando docker volume, perdón, volume. Docker volume es el comando que me dice que voy a administrar o moverme sobre volumen. Entonces yo le doy un ls y me va a mostrar los volúmenes que tengo. Pues no tengo ningún volumen, elimine esos volúmenes. Entonces, create mi volumen. Y acá me dice, ah, mira, tienes un almacenamiento local llamado my volumen. Tal. Y voy acá, voy a crear dos contenedores. Enlazándole mi volumen. Si ven que acá no doy una ruta, sino le digo, mire, mi volumen, o sea, el que acabo de crear, lo va a enlazar con lo que tengo allá en app, o sea, todo el directorio. No trabajar sobre el archivo, sino todo el directorio. Entonces, va a hacer persistir esos datos. Y voy a crear otro acá, también enlazado a ese volumen. Entonces, para que vean que los datos van a persistir, voy a hacer esto. Start y cuadros. Menos IT. Aquí yo voy a decirle que ejecute un comando, eh, un comando en mi contenedor. Aún nos quieren usar acá y va a estar igual como si no hubiera hecho cambios. Yo vuelvo a ejecutar y no le estoy diciendo que me enlace con los cambios que había hecho anteriormente. Exec menos IT y es para decirle que es interactivo, que me reciba comandos, bueno, que me reciba desde terminal, entrada de datos, y T es para decirle que me enlace con una terminal. Entonces, mi contenedor, container y el comando que quiero que se ejecute.
Y aquí ya estoy desde la terminal propia del, del contenedor. Entonces, vamos a ver si puse C. Ah, sí puedo hacer C. C, S. Vamos a cambiar, que ya no diga esto que es lo que antes decía. Perdón. Y no que ahora diga A, A.py y que luego tener un archivo. Aquí yo ya hice un cambio dentro de la máquina del mensaje que debería salir. Como vimos ahorita, pues no estaba. Si lo saco en el en el primer contenedor, miren que me agarró el cambio, que fue donde yo hice el cambio. Si lo hago yo desde el segundo, también. ¿Por qué? Porque esos volúmenes estaban enlazados. O sea, yo hice el cambio en el primer contenedor, no en el segundo. Y en ambos contenedores me recibió el cambio. ¿Por qué? Porque esos volúmenes yo los tengo enlazados. O sea, ese directorio, por decirlo así, se me almacena en ambos lados. Entonces, me persiste esos datos y me permite manipular, o bueno, que se repliquen esos datos y hago un cambio en el volumen y en la persistencia. ¿Sí? Entonces, y si yo creo otro tercer contenedor aparte de acá, enlazándole ese mismo volumen, me va a tomar esos cambios porque pues es lo que le estoy diciendo que haga. Entonces es muy importante para persistir datos. ¿Cuándo usar uno u otro? Depende. Yo personalmente prefiero utilizar el de carpetas, el de bind, cuando es código. ¿Sí? Porque pues digamos que necesito que se replique, que estoy creando nuevas cosas y todo eso, y porque en mi máquina local pues necesito acceder a esa información como tal para manipularla. ¿Cuándo utilizar volúmenes? De pronto cuando yo no lo voy a acceder directamente para manipularla, por ejemplo, información de una base de datos. Yo no accedo a la base de datos propiamente y la manipulo desde mi consola, desde mi terminal, sino pues que la aplicación es la que la va a manejar. Pero necesito que esa base de datos se persista porque la quiero enlazar con otra aplicación o porque después de eliminar el contenedor de la base de datos, quiero que eso esté. ¿Sí? Entonces, volvemos aquí. Eso en cuanto a volúmenes. Listo. Variables de entorno. Una práctica muy útil o que se utiliza muchísimo en programación es utilizar variables de entorno. Una variable de entorno básicamente es eh, almacenar una variable en mi equipo y que mi aplicación lo utilice sin tener que yo darle específicamente lo que estoy usando. ¿Cómo puedo utilizar variables de entorno? Tengo la opción "-e" en la que tengo que especificarle el nombre de la variable de entorno y el valor. O en file, que es para decirle un archivo donde yo tengo esas variables de entorno. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo funcionan esas variables de entorno. Acá está. Vamos a Docker. Voy a utilizar otra imagen que tengo acá. Dos. ¿Qué tengo acá? Aquí tengo otro Docker file donde hice unas modificaciones sobre el hice unas modificaciones sobre el A.py para que me acepte variables de entorno. Por ejemplo, acá dice Flask host y Flask port para que me acepte las variables de entorno. Y también aquí tengo un archivo que se llama environments, archivo que se llama environment, que tiene mis variables de entorno, que es como yo las quiero ejecutar. Entonces, aquí al terminal.
Vamos a... rápido. Construyendo una imagen. Va a crear un nuevo contenedor con esos variables. Entonces, este es un nuevo contenedor que como variable de entorno estoy pasando flash host con tal valor, flash port con tal valor y mi imagen que voy a utilizar, que fue la que acabé de construir. Entonces, ya me creó el este y le digo, va que start app container, ¿cómo se llama? Contenedor. Y si voy aquí a logs, perdón, docker logs de mi contenedor, vemos que me cambió, por ejemplo, el puerto 8080 que antes estaba corriendo sobre el 5000. Aquí en mi variable entorno yo le dije, no, es el 8080, entonces la aplicación me va a entender que cambié esa variable entorno que me la está cogiendo y que debe internamente el contenedor o la aplicación correr sobre el 8080 y no sobre el 5000 que era el que tenía por defecto anteriormente. Para eso me sirven las variables de entorno, para especificarlo. Entonces yo no quiero que algo muy específico y funciona mucho pronto con claves, con usuarios, con nombres de host, con tu Django, con unas cosas que son privadas. No quiero que queden en mi código, sino trabajarlos por entornos, por variables de entorno. Así se configura y Docker me las entiende. Listo. Vamos a... Igual si yo utilizo el otro comando que es con un archivo, pues le mando el archivo y no tengo que estar especificando variable por variable eh, en el comando, sino que ya en el archivo va a estar. Vamos al siguiente, ya casi último. Docker, que es res. Resulta que Docker también tiene otra aplicación o uso o funcionalidad muy útil que es redes. ¿Qué es esto? Que me permite aislar mis contenedores en redes diferentes si así yo lo quiero. Entonces, esto es muy útil si yo tengo muchísimas aplicaciones y quiero que estén separadas. Quiero que unos contenedores estén sobre una misma red, pero que esos contenedores no se comuniquen con otras cosas, con otros contenedores porque son aparte, porque son aplicaciones aparte, porque son despliegues aparte, pues puedo crear una red y enlazar mis contenedores sobre una red y mis otros contenedores sobre esa otra red y ninguno de los dos se va a estar viendo. ¿Cómo lo hago? Quieren los comandos Docker Network, que es para administrar redes, ls para verlas, inspect más el nombre de la red, que es para ver los detalles de la red, por ejemplo, cuál es su gateway, si tiene un gateway, o cuál es su segmento de red, sobre dónde está trabajando. Create para crearlas y RM para eliminarlas. Entonces, a ver si alcanzamos. Crear una red, si yo la quiero ver. eh, Perfecto. Aquí vengo a las opciones y miren que tengo, este es mi gateway y esta es mi red o subred o red que me va a crear, con la que va a trabajar esa red. ¿Mm? Es tipo bridge. Bridge quiere decir que se puede conectar a internet. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hacer. Yo tengo una imagen de Docker de Ubuntu para mostrarles un poco esa red. Lo vas.
Y vamos a ejecutar tres contenedores enlazados a esa imagen. Entonces aquí creo un contenedor uno. Miren que con la opción menos network es donde yo le especifico cuál es la red. Menos network alias es como darle un alias, un nombre a ese host para después ser ubicado más fácilmente sobre esa red. Creo mi contenedor. Crear un segundo contenedor. Y aquí, bueno, diferencias en cómo lo hacíamos anteriormente, Docker Run. Docker Run me permite crear y ejecutar el contenedor, ¿sí? Tiene las mismas opciones que Docker Create, pero aquí de una vez me lo crea y me lo ejecuta. Entonces, ¿qué es lo complicado de esto? De que si paro la ejecución, el contenedor está, pero si vuelvo a crear otro, eh, no me lo deja crear porque tengo que cambiarle el nombre, entonces tengo que eliminarlo y volverlo a crear y volverlo a ejecutar. Entonces es un poquito ahí medio complicado. Entonces, aquí digamos que le hice un "-d", que es detouch, o sea, no suélteme la interfaz, la consola que no lo voy a utilizar, "-i", pues para interactive y que me reciba, me enlace las terminales. Y aquí sí "-d" para poder ver el terminal. Entonces, por ejemplo, si yo aquí hay un ping a Ubuntu 1, que es mi otro contenedor, bien que me responde. ¿Sí? Si yo hiciera aquí una pestaña, yo quiero ver mi Docker, que vean mejor. Docker. Yo aquí tengo mi app corriendo. Si yo quiero acceder acá a esta específicamente, yo quiero ver de pronto qué IP tiene, le doy Docker, inspect, eh, app container. Y aquí pues voy a seleccionar toda mi imagen y me va a mostrar aquí en la parte, ¿cuál es mi red? Aquí está. ¿Sí bien? Esta red que le asignó a este contenedor es 172.17 0.2, que es la red por defecto que digamos maneja, maneja Docker. Por defecto, si yo no le creo una. Si yo quisiera hacer ping a esa red, 172.17 era, 17, 0.2, que es mi otro contenedor que está corriendo, que está ejecutándose, que no llega al ping. No lo conecto, no puedo. Están aislados mis dos Dockers de acá, está aislado del otro contenedor que está sobre otra red. Entonces, eso es muy útil si yo quiero aislar mis aplicaciones, mis contenedores en diferentes redes para que no se comuniquen unas con otras. Bueno, ya para ir terminando. Herramientas a partir de Docker. ¿Qué puedo hacer? Pues lo que les contaba, Docker Desktop, que incluye el engine para ejecutar contenedores, el CLI, que es la terminal, una interfaz gráfica. También me permite utilizar Docker Compose, y ahorita vemos qué es eso, conectarme con Kubernetes y pues tiene integración con el subsistema de Linux para Windows y el HyperKit para MacOS. Docker Hub es un sistema, un servicio de repositorio en la nube donde la gente publica sus imágenes y donde cualquiera es el registro oficial de Docker, entonces él generalmente jala sus imágenes desde allá. Hay otros sí, por ejemplo, Amazon desde su servicio también tiene su propio repositorio, Google, muchos de los servicios de nube tienen sus propios repositorios que manejan contenedores para pues jalar sus contenedores. Microsoft, entonces, ¿qué hace uno? Busca imágenes públicas, las listas, subir sus propias imágenes, si uno quiere integrarlos con acciones de GitHub o GitLab, compartir con otras personas, entonces Docker Hub es para eso. Docker Compose, como una extensión de Docker, con la que yo puedo orquestar, es un orquestador básicamente que lo que me permite es organizar varios contenedores. Sí, aquí ya no tengo que estar lanzando uno por uno y lanzando, sino que en un solo archivo
de configuración llamado Docker Compose. Yo ahí configuro todos los contenedores que tengo que estar, toda la configuración que necesito y no me tengo que ocupar por eso. Aquí tengo un ejemplo para que lo vean en Docker Compose. Entonces, miren, aquí tengo una versión, ya no es importante. Servicios, eso sí, es importante la indentación en estos archivos tipo YAML. Servicios es voy a decirle qué contenedores o cuáles son mis contenedores que aquí lo llamo servicios voy a lanzar. Entonces, uno se va a llamar Drupal, por ejemplo. La imagen, esta es la imagen que voy a utilizar. Su nombre va a ser este. El puerto que voy a utilizar va a ser el mismo, nateado del puerto 80 de mi máquina al 80 del contenedor. Puedo enlazarle volúmenes y decirles dónde los van a enlazar y cómo los van a enlazar. Depends on es una cláusula que me permite decirle que ese contenedor no se puede levantar hasta que otro no se levante. Entonces, en este caso depende de un deber, que es la base de datos. Restart always me va a decir que se reinicie cada vez que pase algo. Se reinició la máquina, se apagó, lo detuve, pues se puede reiniciar. Y network es especificarle sobre qué red quiero que trabaje. Por defecto, cuando uno hace un compose así, él le crea uno por debajo una red para que esto se pueda comunicar y esté aislado. Aquí tengo otro servicio, otro contenedor que es uno que se llama DB, que se llama MySQL, bueno, que jala de una imagen MySQL, que se llama DrupalDB, que tiene estas variables de entorno, que su volumen ya no es un volumen bind, sino es uno nombrado, también que se reinicie y que está sobre esta red. Y pues le especifico los volúmenes que estoy utilizando, si son nombrados, y las redes. Entonces, esto me permite, aquí es un ejemplo con dos contenedores, pero si yo tengo muchísimos contenedores, una aplicación con muchos servicios, por ejemplo, con microservicios, aquí yo los pongo todos y los listo y ya un comando y ejecuta. ¿Sí? Entonces no me complico tanto con eso. Kubernetes. Kubernetes ya es como otra plataforma que lo que me va a permitir es administrar contenedores, pero de otra forma. Aquí ya no es tan local, sino ya me permite enlazar varios nodos y administrar esos contenedores en varios nodos. Entonces es una tecnología un poco más avanzada, más robusta, pero que en el fondo también utiliza Docker y contenedores para hacer despliegues de aplicaciones. Y bueno, aquí algunas referencias. Muchas gracias. ¿Tiene alguna duda, pregunta? Si alguno quedó claro, recomendaciones. Bueno, pues básicamente hasta aquí es la capacitación. Espero pues les haya servido, resolvió dudas, eh, aprendido algo nuevo. Docker es una herramienta que se utiliza muchísimo en varios entornos, en laborales, en académicos, en investigativos. Facilita, pues como les decía, mucho la parte de poder aislar las aplicaciones y compartirlas con gente y no tener pues, problemas de paquetes. Entonces, pues espero que la capacitación les haya ayudado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si alguno quedó muy claro, pues pueden hacerla. Bueno, recuerden que ahorita les están enviando el link del formulario para que lo llenen, porque es donde van a sacar sus certificados, si no es que ya lo enviaron. Entonces, sí, ya lo enviaron. Eh, pues nada, llenen su formulario, importante para certificados, la información muy clara, cédula, nombre, correo. Muchas gracias por haber estado en esta capacitación, espero de verdad les haya servido y nos veremos en una próxima capacitación. Muchas gracias a todos, feliz día.